Lo mejor que nosotros podemos hacer es estar contigo, Señor. Estar de tu lado, Padre. Y Dios, en esta mañana queremos venir con un corazón deseoso de conocer de tu palabra, de lo que tú nos quieres enseñar, lo que tú nos quieres hablar. Yo pido que sea tu Espíritu Santo quien hable, quien nos enseñe. Yo pido que tú uses mis labios, mi mente, mi corazón, Señor, la consagro una vez más a ti y pido que tu Espíritu Santo pueda fluir y pueda traer, Dios, y pueda hablar lo que tú quieres hablar en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por este tiempo donde podemos venir y gracias, Dios, que tú siempre llenas nuestras expectativas, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues yo creo que es muy importante tener siempre una expectativa con las cosas que Dios nos quiere decir, nos quiere hablar. ¿Sí? Y quiero empezar hablando sobre Jacob. Jacob en sus 147 años, ¿sí? O sea, mucho más del doble de tu edad. Tú estás pibe todavía. Es más del doble de tu edad. A los 147 años, Jacob se levanta de su cama, toma su bordón y toma las últimas fuerzas para, en su último suspiro, dejar marcadas sus generaciones, las 12 tribus de los hijos de Israel, ¿cierto? Jacob, ¿se acuerda que Jacob peleó con el ángel? Y entonces cuando hablamos de Jacob o Israel estamos hablando del mismo personaje. Entonces su nombre cuando peleó con el ángel fue cambiado por Israel, pero era Jacob, ¿sí? Jacob, el usurpador, el que le quitó la primogenitura a través de un plato de lentejas a su hermano, el que cogió la bendición de Esaú, su hermano, y que tuvo que irse donde Labán, ¿sí? Y ya regresando, tiene ese encuentro con Dios y con el ángel, y su nombre es cambiado por el nombre de Israel. Entonces ya no es más Jacob, sino Israel. Pero cuando él llega a su edad de 147 años, en su último suspiro, él está parándose allí, tomando fuerzas, toma su bordón para empezar a marcar sus generaciones, los 12 tribus, los 12 hijos que Dios le había dado, que posteriormente fueron las 12 tribus de Israel. Y cuando uno mira el Antiguo Testamento, se da cuenta de los patriarcas. Los patriarcas tenían algo muy hermoso y es que ellos bendecían. Era muy importante la bendición para sus hijos por parte de los patriarcas. Hay un libro que se llama La Bendición, que realmente a mí me ha enseñado muchísimo sobre ese tema, ¿sí? Porque pues uno aquí como occidental está muy alejado de todo lo que significa la bendición que Dios tiene. Pero mirando uno el pueblo de Israel, mirando los patriarcas, para ellos era algo súper especial el hecho de poder marcar a sus hijos, marcar sus generaciones, como se paró aquí Jacob a los 147 años, ¿cierto? Nosotros, o los occidentales, somos distintos de los orientales. Los occidentales tenemos una forma de ser diferente y uno cuando no tiene entendimiento sobre la bendición, muchas veces uno como padre comete errores, lanzamos palabras irresponsables sobre la vida de nuestros hijos y estamos marcando negativamente la vida de nuestros hijos sin darnos cuenta, ¿sí? Bueno, sobre los hijos, y nosotros también fuimos marcados en esa forma irresponsable, con palabras que venían más bien como una maldición sobre nuestra vida. Pero ahora que nosotros tenemos ese entendimiento a través de la Biblia, de la palabra de Dios, nosotros podemos entender que, por ejemplo, los nombres son muy importantes en la vida de nuestros hijos, ¿cierto? El nombre tiene un significado y ya nosotros entendemos eso, entonces ya como que miramos, como que proyectamos, pedimos a Dios dirección, cuál es el nombre que le vamos a poner a nuestro hijo, para no ponerle un nombre cualquiera, ¿cierto? Un nombre que vaya a significar algo que nosotros no deseamos, sino ya miramos ese contexto y podemos nosotros poner un nombre que realmente sabemos el nombre que le estamos poniendo a nuestros hijos, ¿cierto? Y cuando uno mira aquí en la historia de Jacob, él se levanta y empieza a marcar sus generaciones, pero hay algo bien lindo cuando ya él llega al final de sus días, que va a hacer eso, y es que el hecho de él bendecir a sus hijos está determinando algo sobre el futuro de ellos. Y es hermoso cuando uno mira este pasaje porque uno encuentra que hay algo poético, profético. Era algo profético que pasaba con esa bendición que el padre daba a sus hijos. Y aquí nosotros cuando entramos en esta porción, encontramos nosotros aquí en Génesis 49, encontramos a Jacob bendiciendo a sus hijos, ¿sí? Y cada uno lo bendice de una manera especial. Él conocía a cada uno de sus hijos, sabía sus temperamentos, porque él los vio crecer, su forma de ser de cada uno, y él a través de metáforas encontramos que está marcando ese carácter en cada uno de sus hijos.
Y él empieza desde Rubén, que era su primogénito, hasta Benjamín, que era el último hijo, ¿sí? Y entonces a cada uno de ellos le empieza a hablar, y hay una riqueza incomparable en cómo él usa ese lenguaje poético, usando metáforas para bendecir hacia el futuro a sus hijos. Le está hablando a lo largo de sus años. Él había cometido errores y debilidades, ¿cierto? Nosotros vemos en la vida de Jacob. Pero él aquí viene y empieza a hablar a sus generaciones, que fueron después las 12 tribus de Israel. Y empieza a hablar esa palabra de bendiciones. Y esto me impacta muchísimo porque no es, y no quiero hablar hoy de la bendición de José que hemos hablado, ¿cierto? He predicado meses anteriores sobre José y la bendición de José, que es rama fructífera y todo lo que significa. Pero hoy quiero ir a hablar de una tribu que no es conocida, ¿sí? Que no es muy conocida. Pero cuando Jacob se acerca a este hijo, y lo encontramos en Génesis 49. Si tú quieres ir a la Biblia, Génesis 49, vamos a ir al versículo 20. Y dice Génesis 49, 20. Dice, el pan de Aser será sustancioso y él dará deleite al rey. Aser era uno de los hijos de Jacob. Y hoy nos vamos a concentrar en la bendición, precisamente se llama, es el título del mensaje de hoy, la bendición de la tribu de Aser. Entonces para nosotros no es muy familiar Aser, repito lo que dice acá, dice, el pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. En la Nueva Traducción Viviente dice, Aser cenará manjares deliciosos y producirá comida digna de reyes. Y hoy quiero mostrarles cómo esa tribu fue bendecida a lo largo de su vida, y quiero que también que podamos entender, saber que cada bendición que Dios nos da tiene un propósito. No solo que nosotros vivamos en esa bendición y la disfrutemos, sino que lo que nosotros tendremos que hacer con esa bendición a lo largo de este mensaje, vamos a encontrar esas respuestas. Pensando en nuestra vida, en lo que Dios ha hecho con nosotros y en lo que Dios nos ha dado, y qué es lo que Dios quiere que hagamos con lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Y voy a mostrarles cómo esa tribu de Aser fue bendecida primeramente desde su nacimiento. En Génesis 30, un poquito adelante de donde vimos, estamos en Génesis 49, vamos a Génesis 30 y los versículos 12 y 13. Dice, luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Y ella marcó a ese hijo con una bendición, porque el nombre de Aser significa el que produce gozo. ¿Quién era Aser? Aser era el octavo hijo que Dios le había dado a Jacob. Y si nosotros recordamos un poquito la historia, recordamos que una vez que Jacob usurpa la bendición que era para su hermano mayor, él tiene que salir, sí, porque eso trajo mucha ira al corazón de su hermano mayor, que vio que lo había despojado de su bendición, y ya el padre no tenía otra bendición, sino ya él dio su bendición. Entonces, cuando él se ve en esa situación, él prometió que iba a matar a su hermano, y entonces eso lo escucha su madre y le dice, ¿sabes qué? Mira, vete de aquí, pero ya. Sí, yo creo que ya le tenía sus maleticas listas, cojas sus maleticas y te vas donde mi pariente, donde mi hermano, que está lejísimo de acá, ¿sí? Donde Labán. Y dice que él cogió y siguió el consejo de su madre y fue hasta donde estaba Labán, y llegó allí, y cuando él llegó, la primera persona que vio fue a Raquel. Sí, en un pozo hay un encuentro ahí muy, muy bonito, pero él vio a Raquel y dice que él se enamoró desde el momento que vio a Raquel. Y fue y conoció a su tío y lo introdujeron en la familia, básicamente, mira, él es Jacob, el hijo de tu hermana y no sé qué y tal. Entonces viene y empieza ahí, le hicieron su bienvenida, una comida poderosísima y toda la cosa, y después empezó a trabajar ahí. Y entonces el padre, Labán, era una persona muy observadora y vio que cada vez que él se acercaba a Raquel le brillaban los ojos, ¿cierto? Y cuando hay un enamoramiento, cuando una persona está enamorada, se le nota, ¿cierto? La forma como lo mira y todo eso. Y yo creo que él empezó a ver y le dijo, ¿sabes qué? ¿Te gusta mi hija? Dijo, sí, me gusta tu hija. Me gustaría casarme con ella. Dijo, ok, ¿tú te quieres casar con ella? Ok, trabaja para mí 7 años. Y él trabajó sus 7 años y llegó el día de la boda. Ok, ahí está Raquel. Fueron a la boda, muy bonito, la cena, el banquete y todas las cosas. Y después entonces se fueron para la luna de miel.
Pero ¿cómo era aquello? Allí eran carpas, ¿cierto? Y no había luz, ¿sí? No había luz eléctrica. Y bueno, vino la boda y para la luna de miel y se entró a su carpa y listo. Y él pensó que se había acostado con Raquel, pero amaneció con Lea, ¿sí? Y todos conocemos la historia, ¿cierto? Y uno empieza a ver cómo realmente, pues él luego de eso habla con su suegro. Y, bueno, ¿qué fue lo que me metió aquí? Usted me metió un gol. Usted me metió a la mayor. Y entonces él dice, no, es que primero va a la mayor y después va a la menor. Entonces tiene que trabajar otros 7 años. Entonces ahí aseguró 14 años de trabajo de Jacob con él. Y vemos que él empieza a trabajar por Raquel porque él amaba, ¿sí? Y yo creo que uno mira esa situación y uno de pronto no piensa en Lea, pero wow, yo creo que la situación de Lea fue tremenda, ¿cierto? Que el padre le metió ese embuchado ahí, lo metió ahí y la puso a ella. Y realmente ella queda marcada con un tremendo rechazo, ¿sí? Porque yo creo que es muy distinto, o sea, cuando uno se siente engañado y cuando no es por lo que él había trabajado en los 7 años, ¿cierto? Yo creo que decía, bueno, ya faltan 5 años y 6 meses, ¿sí? Y 5 años, y 4 años, y 3 años, y ya llega el último año, y ya los últimos días, y el último momento, y ya llegó el momento de la boda, y se casa y todo, ¿sí? Y se va convencido de que pues se casó con ella, y precisamente ahí la pusieron, se casó con ella, pero amaneció con la otra. Entonces, eso tuvo que ser un rechazo fuerte que sintió Lea. Y ahora, Lea quedó marcada porque fue marcada por sus padres desde su nacimiento. Lea significa lánguida. ¿Y qué es lánguida? Según el diccionario, lánguida es alguien flaco, muestra fatiga, apariencia débil, triste o melancólico, desfallecido en apariencia. Entonces quedó marcado. Fíjate el nombre tan importante. Entonces a ella le pusieron Lea. ¿Qué es? Lánguida. Ahora, ¿qué era Raquel? Raquel era la chispa, era la ovejita, ¿sí? Entonces para Lea fue duro, pero Dios le compensa a Lea, porque Lea es fértil. Lea es la que le da los hijos a Jacob. Y mientras que Raquel no. Raquel no tuvo hijos, ¿sí? Raquel era estéril. Entonces ahí como que en algo se vengó, ¿sí? En algo se vengó. Entonces, vemos que Lea cuando deja de dar hijos, entonces le dice, ¿sabe qué? Llégate a mi sierva, llégate a mi esclava, ¿sí? Y como dicen, pues, ¿qué más le gusta al sapo que ir al agua? ¿Sí? El bravo, ¿sí? Jacob no le dijo, no, ¿sabe qué? En el nombre de Jesús yo te reprendo, fuera, yo no hago eso. No, él dijo, vénganos en tu reino. Y escogió a su sierva, ¿ok? Y de esa sierva, entonces es que nace Aser. ¿Sí? No fue de Lea, fue la sierva de Lea que nació Aser. Entonces, encontramos que, bueno, y uno piensa, estaba Lea, estaba Raquel, sus esposas, pero cada uno tenía una esclava. Pero allí había una competencia de quién tenía más hijos, de quién podía darle más hijos. Sí, por eso tuvo 12 hijos. ¿Por qué? Porque fue de las 2 hijas de Labán, pero fue también de las 2 esclavas. También ahí pusieron su cuota a ellas. ¿Sí? Entonces por eso completó sus 12 hijos. Pero yo creo que uno piensa, ¿no? Si con una mujer es difícil, a veces no la hacemos con una mujer. ¿Cómo será con 4? Tremendo. Así que cuando Lea para de dar a luz, entonces es cuando nace Aser, que fue el 8º hijo. Y fue marcado con un buen nombre, con una tremenda bendición. Y luego vemos la bendición que su padre le da en el capítulo 49, el verso 20, lo que acabamos de leer. Y esa bendición que le da es una bendición de abundancia, es una bendición de abundancia real. La bendición fue una promesa grande y una promesa plena sobre la vida de Aser. Él, por ejemplo, cuando nosotros vemos esa bendición que le dio Jacob, nosotros encontramos la bendición, ahí están todas las bendiciones. O sea, cuando tengas un tiempo, mira ese capítulo 49 porque es muy, muy enriquecedor. Como digo, habla en una forma de metáforas a cada uno de los hijos, de acuerdo al carácter, él les hablaba allí, ¿sí? Pero lo que le habla allí es algo que tiene una trascendencia, porque como digo, esa bendición era algo
profético que marcaba la vida de los hijos. Y fue una bendición de abundancia. Y algo bien interesante es que no queda allí. También él fue bendecido por Moisés. Antes de que Moisés muriera, cuando uno va al libro de Deuteronomio, capítulo 33, es la época cuando esa generación nueva que caminó en el desierto, o sea, murió la generación que salió de Egipto, pero viene otra generación nueva. ¿Te acuerdas que ellos, cuando mandaron los espías, solamente José y Caleb dieron un buen informe, los otros dieron un mal informe, ¿sí? Y entonces eso hizo que se retrasara básicamente 40 años en el desierto. El pueblo de Israel que tenía que pasar a Canaán, a poseer Canaán. Pero por la falta de fe y por realmente la forma de ser de sus padres, Dios dijo que esa generación no entraría a la tierra prometida. Entonces, ¿qué sucede? Que esa generación que viene de Egipto muere en el desierto, pero hay una generación nueva que se levanta. Y cuando esa generación ya llega al borde, a pasar el Jordán para entrar y poseer la tierra de Canaán, la tierra que fluía leche y miel, en ese momento donde Dios termina el ministerio de Moisés y le permite a Moisés ver las tierras que ellos iban a poseer, mas no le permitió entrar. Entonces vino un sucesor, que ese sucesor era Josué, quien introdujo al pueblo y les repartió las heredades a las diferentes tribus. Entonces Moisés, antes de morir, él empieza a bendecir a esas generaciones. Sí, y esta es la bendición con la cual Moisés bendijo, dice versículo primero del capítulo 33 de Deuteronomio. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y en el versículo 24 y 25 encontramos la bendición que Moisés le da y le dice: a Aser, dijo, bendito sobre los hijos de Aser. En Deuteronomios 33, el versículo 24 y 25. A Aser, dijo, bendito seas de los hijos, bendito sobre los hijos sea Aser. Bendito, ¿sobre quién? Sobre los hijos sea Aser. Sea amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos y como tus días serán tus fuerzas. Tremenda bendición, voy a repetirlo. Bendito sobre los hijos sea Aser, sea amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Entonces, aquí hay casi 5 características de esta bendición, y voy a tomarlas para ver la riqueza que recibió Aser. A veces nosotros vemos y leemos rápidamente, pero no entendemos realmente toda la dimensión de lo que es esa bendición. Entonces, eso que dijo Moisés, esa bendición que dijo Jacob, puso sobre su hijo, es una realidad. Entonces, número 1, la cosa que recalca es una bendición mayor. ¿Por qué? Porque dice, bendito sobre los hijos sea Aser. Fue una bendición rica, una bendición excelente. Aser no fue el primogénito, ¿sí? Recordamos que, ¿cuál fue el primogénito? Rubén fue el primogénito. Entonces, Aser no fue el primogénito, porque Aser fue el 8º hijo que le nació a Jacob. Pero encontramos aquí que está hablando de que bendito sería sobre sus hermanos. Está hablando de un nivel de autoridad, de que aunque no era el primogénito, él estaba bendecido sobre todos, y lo más hermoso es que los hijos reconocían ese nivel de autoridad que había sobre Aser. Entonces, eso es profético y es hermoso cuando uno mira la Escritura, porque algo que me atrae es que lo que se dice proféticamente, lo que decía el padre, por ejemplo, en este caso Jacob, como el patriarca, está hablando sobre su hijo, está hablando de una bendición. Esa bendición se ve realizada en la vida de Aser. Y lo que quiero que ahorita miremos, esos detalles que hay en esta bendición que Moisés le da antes de entrar a la tierra prometida, antes de procesar, estando en Gilgal, antes de pasar a pasar el Jordán para poseer la tierra prometida. Entonces es la bendición que le da aquí Moisés a esa tribu, ¿cierto? A la tribu de Aser. Entonces vemos aquí que le da un nivel de autoridad sobre sus hermanos. Dice, bendito sea sobre los hijos, bendito sobre los hijos sea Aser. O sea, Aser, aunque no era el primogénito, le da un nivel de autoridad mayor y es reconocida por sus hermanos. Número 2, dijo, le da una bendición de relaciones. Dice, sea amado de sus hermanos. Y cuando dice sea amado de sus hermanos, ustedes van a recordar que José no era amado de sus hermanos. José era odiado de sus hermanos, por eso lo vendieron.
Pero en el caso de Aser, dice que a él lo amaban sus hermanos. Y yo veo esta parte como una bendición en las relaciones. Dios nos creó para relacionarnos, ¿cierto? El hombre no fue creado para vivir aparte en soledad. Fuimos creados para relacionarnos y relacionarnos con Dios, es lo primero. Y para relacionarnos con otras personas, para relacionarnos en familia, para relacionarnos con matrimonio. Y ahí comienza la relación matrimonial, ¿cierto? Viene de ahí, de las relaciones. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces vemos que Adán estaba en el paraíso, pero Dios le da una ayuda idónea que es Eva. Ahí hay una relación matrimonial, de compañerismo. Y a veces pasan años y años y todavía no nos relacionamos. Pero a este hombre, Dios le da una bendición de relaciones. Y esto me encanta porque estoy aprendiendo que para mí las relaciones son una cosa muy importante. ¿Sí? Yo creo que las relaciones son algo importante. Comenzando con la vida matrimonial. Ahorita en octubre nosotros cumplimos 41 años. Sí, vamos ya camino a los 42 años con esperanza de matrimonio. Y es hermoso porque esa es una relación, es una relación matrimonial, de compañerismo. Te haré ayuda idónea. Entonces es la compañera que Dios nos pone y nos pone a caminar. Y uno empieza a caminar, a hacer una vida, a crear. Cuando uno se casa lleno de ilusiones, lleno de proyectos, lleno de deseo de tener hijos, de crecer, de hacer cosas. Y es, bueno, ya lo que va a ser nuestra vida. Ya nos desligamos de nuestro hogar y empezamos una vida de compañerismo, una vida juntas donde empezamos a realizarlo. Y yo le doy gracias a Dios porque ha sido un proceso hermoso en esa relación plena. Hay una relación íntima que tenemos también con nuestros hijos, con nuestros 4 hijos, y hay una relación hermosa que se empieza a florecer a través de nuestros nietos, con 6 nietos. Entonces, es una bendición. Y yo me siento muy bendecido por mi relación matrimonial, yo me siento muy bendecido por mis hijos, me siento muy bendecido por mis nietos, me siento muy bendecido porque en mi ministerio, lo que estoy haciendo en mi ministerio y las relaciones que tengo con otros pastores de otras iglesias, de otras denominaciones, ¿cierto? Otros compañeros de testimonio, de ministerio. Entonces, creo que eso es una cosa bien importante que Dios nos da, ese favor de Dios, ¿sí? Ahora, hablo de favor de Dios, pero hay una diferencia entre la gracia y el favor de Dios. La gracia es algo que nosotros recibimos gratuitamente, sin merecerlo. Todo lo que Dios nos da a nosotros, la salvación, por ejemplo, es por gracia. Todo lo que nosotros recibimos de Dios, que nosotros no trabajamos, eso es gracia. Pero cuando nosotros hablamos del favor de Dios, porque a veces, y bueno, parar aquí y diferenciarlo, cuando nosotros hablamos del favor de Dios es diferente. El favor de Dios está condicionado a una vida justa. Y cuando hablamos del favor de Dios, ¿qué es el favor de Dios? Es la recompensa de Dios hacia una vida justa que tú y yo queremos vivir delante de Dios. Y eso es lo que abre puertas hacia nosotros. Eso es lo que Dios abre puertas. ¿Por qué? Porque ese es el favor de Dios. ¿Sí? Entonces fíjate que son 2 conceptos. Uno es la gracia, que es gratuita, y otro es el favor de Dios, que es cuando nosotros decidimos vivir una vida justa. Entonces Dios nos recompensa y Dios abre puertas para nuestro ministerio. Dios abre puertas para que nosotros hagamos su voluntad. Dios empieza a abrir puertas y entonces está ese favor de Dios. Dios nos da el favor de Dios y podemos hacer las cosas. Dios da el favor de Dios y podemos cambiar esa licuadora y podemos hacer todas las cosas. ¿Sí? Es el favor de Dios que Dios pone para nosotros. Pero hay una bendición. La bendición de Aser fue una bendición de relaciones. Y yo creo que algo que nosotros debemos pedirle al Señor, Señor, ayúdame en esa área de poder relacionarme con la gente. A veces nos cuesta, ¿sí? Yo tengo que confesar que a mí me costaba relacionarme con la gente y todavía aún me cuesta. No es tan fácil que pueda entrar. Pero yo sé que esa parte de relacionarnos es una parte importante, es una bendición. Entonces debemos decirle, Señor, ayúdame. Señor, yo quiero tener esa capacidad que tú le diste a hacer, por ejemplo, ¿sí? De relacionarse con los demás, de aprender a relacionarnos. Entonces vimos que se ha amado en sus hermanos y él verdaderamente fue amado por sus hermanos, a diferencia de José. Sí, José no fue odiado. Pero ahorita viene una tercera parte que es muy importante y quiero que me preste atención. Dice, y moje en aceite tu pie. Entonces cuando nosotros vemos en la palabra aceite, generalmente yo creo que casi de una forma automática nos vamos como al Salmo 133, ¿cierto? Que dice que cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y compara la armonía con la unidad, como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y viene sobre la barba de Aarón y desciende hasta el borde de sus vestiduras hacia los pies, o sea, de la cabeza a los pies, es esa bendición. Eso es lo que uno piensa cuando ve esto. Cuando yo al principio miré esto y dije, moje en aceite su pie. Entonces pensé en este salmo, pero también pensé en el Salmo 23,
¿Qué es lo que dice David en el Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y él empieza a hablar todo lo que el Señor hace en nuestra vida hasta que llega a un punto donde dice que Él nos llena hasta que rebose nuestra copa de aceite. ¿Sí? O sea, está hablando de una unción que nos llena, que rebosa. Y en la medida que se llena, se rebosa. Es diferente algo que está lleno, algo que está rebosando. Algo que está rebosando es algo que sale. ¿Sí? Y cuando uno tiene esa unción, pues uno puede dar y entre más da, más recibe. Y es algo de dar y recibir. Y es hermoso porque esa es la copa que uno puede, y uno puede aplicar eso que está diciendo a Moisés de esa manera. ¿Sí? Y moje en aceite su pie. Entonces piensa uno en el Salmo 133 y piensa en el Salmo 23. Esa es la manera como básicamente que trata uno de interpretarlo. Pero el 9 de octubre de este año se dio a conocer una noticia internacional donde se daba a conocer que había un impacto grandísimo en el mundo. Y ustedes saben que lo que es Israel es un país bien pequeño, ¿cierto? Que está al lado de los países árabes, donde ellos tienen petróleo, tienen mucho petróleo. Pero ¿qué sucede? Yo creo que en algún momento el pueblo de Israel le debió preguntar a Dios, pero Señor, tú nos pusiste en un lugar, todos nuestros hermanos, en cierta medida, árabes, ellos tienen petróleo en cantidades, ¿cierto? Y vemos que ellos son países muy ricos porque tienen petróleo, pero tú nos ubicaste a nosotros en un desierto donde no tenemos petróleo. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? ¿Cierto? Podría ser una pregunta que ellos se hicieron. Pero precisamente en esta fecha, 9 de octubre, la noticia impactó al mundo porque por primera vez encontraron yacimientos de petróleo en Israel. Y no fue un poquito que encontraron una cantidad de petróleo que va a suplirlos a ellos para décadas y décadas y décadas y décadas de la necesidad de petróleo. Entonces, ¿qué sucede? Ellos ya no necesitan petróleo de los otros países. Si sus hermanos árabes, y ahorita en los conflictos que vemos allí, les quieren cortar el petróleo, no importa, ellos tienen petróleo suficiente porque Dios les dio esa posibilidad. Y a mí es una noticia personalmente que me alegró muchísimo, ¿sí? Porque yo amo a Israel. Yo sé que Israel es el reloj profético de Dios, es lo que Dios mira, es el país donde lo que estamos viendo nosotros está direccionado hacia Israel, lo que estamos viendo de guerra y todo eso es Israel. Pero también encontramos que en los tiempos finales va a haber esa parte donde Israel también va a estar predominando. Pero algo interesante es que nosotros vemos que en el año 48 Israel fue declarada por las Naciones Unidas como una nación, ¿sí? Y entonces vinieron todos los judíos de todo el mundo, acudieron a ese llamado y volvieron a poblar ese lugar. Pero cuando nosotros miramos un poquito la historia, en el año 67, Moshe Dayan lideró una guerra, la guerra famosa de los 6 días. Y en esa guerra sucedieron cosas increíbles, porque en 6 días realmente ellos tomaron a Jerusalén y tomaron la franja de Gaza y tomaron las montañas de Golá. En 6 días, milagrosamente, ellos terminaron esa guerra. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Es la única explicación que se pueden dar. Pero es interesante porque ahorita que básicamente ellos le quitaron eso a Siria, ¿sí? Y ahorita que ellos ven que hay petróleo en las montañas de Golá, ellos están reclamando ahora esas tierras, los sirios. Ok, eso era de nosotros, nos despropiaron, eso nos pertenecía a nosotros. Ahora que ellos empiezan a ver que hay petróleo. Antes se habían quedado callados, pero cuando vieron que encontraron petróleo en Israel, ¿sí? Después del 9 de octubre de este año, entonces ya eso se volvió algo que ellos desean esa tierra otra vez. Quieren que les devuelvan esa tierra, ¿sí? Es increíble. Y algo que me llama mucho la atención es que esa bendición que fue dada tantos años atrás, hoy comienza a tener vigencia. ¿Sí? Así que vemos algo tremendo. Cuando uno va a la Biblia, uno encuentra que la montaña de Golat, ¿dónde está la montaña de Golat? La montaña de Golat está en los terrenos que le dejaron, ¿sí? Lo que le correspondió a la tribu de Efraín, a la tribu de Neftalí y a la tribu de Aser. O sea que Aser, donde está Aser, que es la montaña de Golat, ahí es donde está el petróleo. Entonces fíjate que la unción, la parte de aceite que dijo Moisés aquí, se cumplió. Moje en aceite tu pie. Entonces no era lo que nosotros pensábamos anteriormente, ¿cierto? Que era acerca de esa bendición que viene de arriba y todo. No, él estaba hablando de tu pie.
Y es interesante encontrar esto porque uno ve la fidelidad de Dios. A través de los años uno ve la fidelidad de Dios, cómo Dios hace cosas hermosas. Es increíble que algo que Dios fue dado hace tantos años atrás, hoy comienza a tener vigencia. Y aquí vemos que fue una bendición grande. Serían bañados en aceite, ¿sí? Y luego dice el número 4, hablando de las bendiciones, que sería una bendición de protección. Miremos el versículo 25 un momento. No, estamos hablando del 49, perdón, de 33, donde Moisés bendice a Aser, ¿cierto? Entonces, encontramos el versículo 25, dice, hierro y bronce serán tus cerrojos. Y Dios le está diciendo, Aser, tú vivirás protegido todos los días de tu vida. El Señor será tu escudo. O sea, en una manera está diciendo, sabes que mira, yo te voy a bendecir con riquezas, pero sabes que yo te voy a proteger también. Y algo que me llama la atención es cuando uno mira, por ejemplo, en Proverbios, está hablando sobre la bendición de Jehová. Dice que la bendición de Jehová no añade tristeza con ella. Cuando Dios bendice a una persona, Dios bendijo a la tribu de Aser, Dios la bendijo y Dios fue como un escudo de protección alrededor de ella. O sea, esa bendición que Dios le dio, nadie se la quita, ¿sí? Porque Dios lo protege. Porque Dios está protegiendo al que bendice. Y es lo que pasó con Job. Dice que Dios bendijo a Job y Dios lo tenía cercado y el enemigo no podía entrar. El enemigo entró cuando Dios le dio permiso. Le dijo, ok, entre, pero sabe que no vas a destruir su vida porque yo voy a estar con Job. Yo lo voy a proteger. No, tú lo puedes atacar, pero no lo puedes destruir, ¿sí? Entonces, esa bendición que Dios le ha dado, que Dios le dio a Aser, es una bendición de protección también. Sí, como cerrojo, cuando habla de hierro, bronce, serán tus cerrojos. Y termina la bendición hablando de algo hermosísimo. Y fue una bendición que Moisés le dio, y no para allí, ¿sí? Porque vemos que lo bendice Jacob, lo bendice Moisés, y hay otra bendición más grande. En Josué, lo podemos leer en Josué 19. Miremoslo por un momentico, José. En la repartición de las tierras, él es bendecido. En el libro de Josué, lo encontramos. Quiero que lo leamos para que tú veas la bendición tan hermosa que tiene esta tribu. Tremenda bendición que Dios le da. Entonces, Josué 19, capítulo 19, empezando con el verso 24. Dice, la quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias. Y su territorio abarcó el Cab, Ali, Betén, Absa, Amalek, Amat, Miseal, y llega hasta Carmelo al occidente y a Shorlibnap. Después da vuelta hacia el oriente a Beldagón y llega a Zabulón, al valle de Jeflet, al norte de Bet-Emek y a Neiel, y sale a Kabul al norte y abarca Hebrón, Rehob, Armón y Caná hasta la gran Sidón. De allí este límite tuerce hacia Ramá y hasta las ciudades fortificadas de Tiro y gira hacia Osa y sale al mar desde el territorio de Aksip. Abarca también Uma, Afec y Reot, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Entonces, fíjate esta bendición tan tremenda que Dios le da. Porque tenía costas en el Mediterráneo, cerca del Golat, un territorio que era bendecido, completamente riquísimo en extensiones y en tierras riquísimas. Cuando uno mira, por ejemplo, a Israel, en su gran mayoría es desértico. Pero cuando uno mira este territorio que le correspondió a la tribu de Aser, uno encuentra que hay un sitio, hay un valle, y ese valle es un valle fértil. Hay plantaciones de olivos, hay áreas fértiles y hay provisiones de agua. Es una super bendición. Aparte de eso tiene costas, ¿sí?
Entonces, una tremenda bendición. O sea, viene y lo bendice porque da la vuelta por un lado. ¿Sí? Tiene Hermón, tiene una serie de cosas que son lugares bien especiales. Por eso ellos prosperaron y fue bien grande esa bendición. Entonces, hasta aquí hemos hablado de 4 partes en esta bendición. Y ahora quiero que me escuchen muy bien. Hay una parte confrontativa para nosotros. Fíjate, todas estas bendiciones que nosotros vemos, pero hay una parte que nos confronta a nosotros. Y esta bendición que Dios le dio a hacer fue una bendición que no cumplió su propósito. Todo lo que Dios nos da a nosotros, nos lo da con un propósito. ¿Qué hizo hacer con todo lo que Dios le dio? ¿Qué hizo hacer con tanta abundancia? ¿Qué hizo con tanta gracia y tanto que Dios le dio? La primera cosa en la que fallaron fue que ellos no le obedecieron a Dios. Cuando vamos al libro de Jueces, vemos que allí Josué ya había repartido los territorios a cada tribu. ¿Sí? Y quiero que miremos un poquito adelante de Josué viene Jueces. Es el libro que sigue, Jueces, hay unas páginas adelante. Entonces vamos a Jueces 1:31. Dice, tampoco Aser arrojó a los habitantes de Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Ablat, en Absit, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban la tierra, pues no los arrojó. Entonces, ¿qué era lo que Dios le había dicho? Ok. Que sacaran, o sea, ustedes van a llegar a poseer la tierra, entonces van a sacar a todos los habitantes que hay allí. Ahí está el cananeo y están todas estas otras tribus o esos otros personajes que lo habitan. Tienen que sacarlos de ahí para que ustedes puedan poseer la tierra y tenerlo. ¿Qué es lo que Dios quería? Dios quería que no se mezclaran. Tenían que sacar ellos a sus enemigos. Pero ¿qué sucede aquí? Que ellos no hicieron nada de eso. Se mezclaron. Y se quedó viviendo con los cananeos. Desobedeció lo que Dios le dijo. Y yo creo que eso nos habla mucho a nosotros hoy en día. Hay áreas de nuestra vida, Dios viene a nosotros y a lo largo de nuestra vida hemos sido salvos, hemos sido perdonados, hemos recibido el sacrificio que Jesús hizo para nosotros, un sacrificio perfecto, pero ahora viene una parte de nosotros que tenemos que trabajar en nuestras vidas. Hay áreas que tenemos que sacar de nuestras vidas y no es cuestión de liberación, no es cuestión de que le echemos la culpa al diablo, ¿sí? A veces le echamos la culpa al diablo de todas las cosas. Es lo que tiene que ver con crucificar nuestra carne, en ese carácter. Y es lo que tiene que ver, lo que significa morir nosotros, ¿cierto? Lo que dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Tenemos que crucificar la carne. Tenemos que sacar ese cananeo, desalojarlo. Tiene que ser sacado. Ellos dejaron al enemigo allí. Y a lo largo del tiempo, ellos perdieron su identidad por desobedientes. Porque cuando nosotros dejamos esa partecita, se mezcla. Y es lo que ha pasado en muchas ocasiones. Con el reino del norte, por ejemplo. Cuando uno mira, el reino del norte dejó a los enemigos. ¿Y qué pasó? Ellos perdieron su identidad, perdieron su idioma. Ellos ya fue el lenguaje de Asdod. Ellos cambiaron eso. Y muchas veces nosotros también tomamos el lenguaje de Asdod. Usamos la terminología del mundo. ¿Sí? Empezamos a hablar como habla el mundo. Y no hay una diferencia entre un cristiano y una persona del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos las mismas expresiones, hablamos de la misma manera, perdemos nuestro lenguaje. Entonces, vemos aquí que esa tribu de Aser no cumplió el propósito para el cual Dios lo creó. Dios le dio tanta bendición, Dios le dio tanta riqueza, Dios los prosperó de muchas maneras, los bendijo Jacob, los bendijo Moisés. Y ahorita Josué en la repartición de la tierra los bendice una vez más. Tienen una super bendición, pero ¿sabe qué? Hubo desobediencia en ellos. No sacaron al cananeo que estaba en medio de la tierra, que estaba habitando ese lugar, lo dejaron ahí y convivieron con ellos y perdieron su identidad. Y yo creo que Dios nos habla a nosotros en nuestro corazón. ¿Cuántas veces Dios ha venido sobre nosotros, nos ha hablado, Dios nos ha ministrado, nos ha mandado a ir a un lugar que nosotros no hemos querido ir, sino que hemos retenido eso? ¿Sí? Y viene eso y se mezcla y perdemos la identidad, perdemos esa relación que tenemos con el Señor, porque nos han bendecido, nos ha dado tantas bendiciones. Dios ha usado personas para que hablen a nuestra vida y nosotros nos hemos olvidado de eso. Nosotros no hemos sacado el cananeo, no hemos crucificado nuestra carne, no hemos hecho lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿sí? Y perdemos nosotros nuestra identidad. Entonces la desobediencia a Dios
Pero hicieron algo también terrible, que no respondieron a las necesidades de sus hermanos. Cuando uno mira el libro de Jueces, capítulo 5, encontramos el cántico de Débora. Y ahí describe en el versículo 4 la opresión en que vivía el pueblo de Israel por desobediencia, por apartarse de Dios. Y dice que durante 20 años el rey Jabín había dominado a Israel y los tenía en esclavitud. Había tomado sus cosechas, los tenía en temor, vivían en espanto. ¿Sí? Pero en el capítulo 4, versículo 4, dice que se levantó una mujer valiente. Miremoslo, Jueces ahí un poquito, estamos en Jueces 1, ahorita vamos a Jueces 5, Jueces 4, podemos mirar Jueces 4. 4:4 dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y en el versículo 6 y 7, bueno, pero encontramos que esta fue una mujer que Dios usó, está en el libro de Jueces, fue una mujer que gobernó al pueblo de Israel y lo gobernó durante 40 años. Y fueron 40 años donde hubo paz y tranquilidad en su gobierno. Y lo hizo Dios a través de una mujer. Una mujer que se dejó usar con sabiduría de Dios, que se colocó en el lugar donde Dios quería que se colocara, ¿cierto? Y fíjate que me llama la atención que Dios no levantó a un hombre, levantó a una mujer. ¿Sí? O sea, Dios está mostrando su misericordia al pueblo de Israel y lo hace de esa manera. Y vemos aquí en el capítulo 5, versos 6 y 7, dice: y en los días de Sangar, hijo de Anab, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas. En Israel había decaído hasta que yo, Débora, me levanté como la madre en Israel. Y es interesante porque ella se levanta y ella empieza a guerrear contra el rey Jabín. ¿Sí? Y entonces algo que ella hace es que le dice a la gente: únanse para pelear contra el enemigo. Y manda a todas las tribus. Y quiero que lo miremos en el versículo 17 de este mismo capítulo 5 de Jueces. Dice: Galaad se quedó al otro lado del Jordán, o sea que no fue. Y Dan, porque se estuvo junto a sus naves, o sea que la tribu de Dan tampoco fue. Se mantuvo Aser en la ribera del mar. Se mantuvo Aser, o sea que Aser no fue. Tampoco Aser fue. Se quedó en la ribera del mar, se quedó en los puertos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos primero que la tribu de Aser no respondió a obedecer lo que Dios les dijo, de que sacara el cananeo que había en la tierra, cuando Moisés repartió la tierra. Pero aquí vemos otra cosa, que Débora, que es la mujer que Dios puso a juzgar a Israel, a gobernar a Israel, esta mujer está peleando contra el rey Jabín, está peleando para quitar esa opresión que venía hacia el pueblo de Israel. Y manda a todas las tribus, vengan, ayúdenme, unámonos todos para pelear contra el enemigo, contra Jabín. Y ellos se quedaron, dice que Aser se quedó ahí, ¿sí? Se mantuvo ahí en la ribera del mar, se quedó en sus puertos. Aser no reaccionó. Él había podido decir: ¿sabe qué? Débora, ¿qué es lo que toca hacer? ¿Dónde nosotros vamos? Cuente con nosotros vamos todos, toda nuestra tribu va a ir a pelear y va a guerrear y te va a respaldar. Pero ¿sabes qué? Dice que se quedó con la bendición, no respondió a la máxima necesidad. En otras palabras, gastaron su bendición en ellos mismos. Y qué hermoso es ver que la misericordia de Dios es un Dios justo. Y ustedes saben que Dios obra por legalidad. Y Dios había bendecido a Aser, pero Aser gastó su bendición realmente en ellos mismos, perdió su identidad con los años. Y hay algo interesante aquí en Segunda de Crónicas. En Segunda de Crónicas aparece el rey Ezequías, y Ezequías fue un gran rey. Un rey que trajo reformas, restauración al pueblo de Israel, que sacó a todo el pueblo que estaba en la idolatría, adorando a los Baales, a Aser. Había adoración en las montañas altas y todo. Y fue un rey que trajo unas reformas para el pueblo de Israel. Y él restauró, por ejemplo, el sacerdocio. Restauró la adoración para Dios, el santuario, todo eso lo hizo él. Y cuando nosotros vemos acá que vamos a ir a Crónicas, está Ezequiel en Crónicas
Segunda de Crónicas, capítulo 30. Sí, Segunda de Crónicas, capítulo 30. Ahí adelantico. Mire que estén en segunda, porque a veces se va uno para primera y no encuentra nada. Entonces él restauró toda la parte del sacerdocio, la adoración y la celebración de la Pascua. Y mandó mensajeros por toda la nación pidiendo a las tribus que vinieran a adorar y a obedecer. Y en el 5 y 6 dice, determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no lo habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá. Y como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y él volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. O sea que lo iba a devolver. Pero ¿qué sucede? Que el rey manda estas cartas, pero miren la actitud que hay aquí en versos 10 y 11 de ese mismo capítulo. Dice, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín, de Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Y en versículo 11, con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Entonces, tremenda cosa, ¿cierto? Porque encontramos aquí que la tribu se rió de eso y ellos no fueron. Pero dice que un remanente de esas tribus fueron de la tribu de Aser, un remanente de la tribu de Aser fue y estuvieron allí y estuvieron en la celebración de la Pascua y se humillaron delante de Dios, se limpiaron y estuvieron haciendo las cosas. Y me llama mucho la atención que un remanente, y es como lo que está pasando hoy en día, un remanente en medio de ese caos espiritual en el mundo que estamos viviendo nosotros hoy, en este punto de la historia donde la iglesia se ha adormecido, un remanente vino y se humilló y pidió perdón a Dios por su tribu y estuvieron celebrando la Pascua. Y eso fue la legalidad para que la misericordia de Dios que había bendecido a la tribu de Aser se proyectara en el cumplimiento total de la bendición. Sí, por legalidad. ¿Por qué? Porque hubo un remanente de la tribu de Aser que se humilló delante de Dios. Entonces la misericordia de Dios con Aser se hizo presente. Y cuando uno va al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, encontramos que allí Jesús había nacido y fue llevado por sus padres para ser presentado en el templo. Y fue algo glorioso allí encontrarse con Simeón. ¿Quién era Simeón? Un hombre justo que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo vino sobre él y comenzó a profetizar sobre el niño, ¿sí? Declarando que era el Mesías. Y es interesante aquí porque cuando uno va, miremos Lucas capítulo 2. Entonces vemos que Simeón tuvo ese encuentro, entonces profetiza sobre el niño Jesús. Pero viene aquí el verso 36, dice, estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel. ¿Sí está mirando? Lucas 2:36. Estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, ¿de la tribu de quién? De Aser. De la tribu de Aser. Increíble. De edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Fíjate una cosa, es increíble esto que pasa acá. Había una mujer, no había un hombre, había una mujer. ¿Y una mujer de qué edad? Dice que vivió con su marido 7 años después de la virginidad, o sea que se casó y vivió 7 años con su marido. Quedó viuda hace 84 años. Entonces tú coges 7 y coges
84 y tienes 91, ¿cierto? Y digamos que ella se casó a los 18 años. Entonces tendría 109 años, ¿cierto? O 121 años, si hubiera sido de 20 años que se hubiera casado. Ella tenía 109, pero ella no dejaba de hacer ayunos y oración. Fue una mujer consagrada, fue una mujer que estaba orando y estaba pidiéndole a Dios que trajera esa restauración sobre Israel, que trajera el Mesías. Entonces, vemos que fue una mujer. Y ella declaró, así como Simeón, ahora puedo morir porque mis ojos han visto al Mesías. Qué misericordia de Dios tan grande. Amén. Amén. Y quiero concluir mi mensaje y lo quiero aplicar para nosotros. Y es una exhortación a que no nos quedemos con lo que Dios nos ha dado. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 12, los primeros 3 versículos, está hablando sobre Abraham. Y dice que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré, a una tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y serán benditas en ti, Abraham, todas las naciones de la tierra. ¿Saben una cosa? Abraham nunca se quedó con esa bendición. Abraham cumplió el propósito para el cual Dios lo llamó. Y por eso tú y yo hoy en día somos parte de esa bendición maravillosa que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque Él cumplió. Dios nos está bendiciendo a nosotros para que nosotros seamos bendición. Él quiere que nosotros llevemos esa bendición para otros, que nosotros seamos una bendición para otras vidas de otras personas. Que no seamos como el mar muerto, que recibe y recibe y recibe y nunca sale nada. No, yo creo que Dios quiere que nosotros podamos ser instrumentos de bendición. En Efesios capítulo 1, verso 3, el apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Y quiero que miremos ahora 1 de Pedro 1, versículos 3 y 4, y que podamos leerlos juntos. ¿Ok? 1 de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. ¿Ya lo tienen? 1 de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Leámoslo juntos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ok, ustedes y yo hemos sido bendecidos inmediatamente por Dios, con una bendición, no con una bendición material, porque eso es la añadidura, sino hemos sido perdonados, hemos caminado en gracia, hemos encontrado ese favor de Dios. Dios nos ha cambiado nuestras vidas, nos ha transformado de nuestra ruina, de nuestra miseria, de nuestra ceniza ha sido cambiada por gloria. No somos iguales, gracias a Dios somos diferentes y ya no vivimos en el lodo. Dios también nos ha añadido materialmente todo lo que nosotros tenemos. Dios ha hecho tantas cosas con nosotros. ¿Amén? Amén. Y yo creo que vamos a la última cita. Con esa voy a terminar. Con esta voy a cerrar. Y es 1 de Pedro 4, 10 y 11. Yo lo voy a leer en otra versión que es la nueva traducción viviente, pero tú lo puedes seguir ahí. 1 de Pedro 4, ahí adelante. Versículos 10 y 11. Y quiero que me prestes atención. Lo hago en esa versión porque está muy claro para nosotros. Dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, le ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué Dios te ha dado? ¿Qué ha colocado Dios en tus manos? ¿Cómo te ha bendecido Dios? No necesitamos tener millones para compartir las necesidades de otros. Necesitamos tener un corazón generoso para suplir las necesidades de otros, para consolar.
con la consolación que nosotros hemos sido consolados. Nadie puede entender mejor la necesidad de una persona que por la que nosotros hemos pasado, por la experiencia que hemos vivido. ¿Sí? Hemos sido sanados, hemos sido restaurados, pero nosotros podemos dar una palabra que puede cambiar, una llamada telefónica que puede ser indispensable. Gente que no conoce al Señor lo puede conocer a través de lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Y nosotros podemos compartir con la gente. O sea, esa bendición que nosotros hemos recibido, todas estas bendiciones que hemos hablado acá, son las bendiciones que nosotros tenemos y ya las hemos recibido. Pero ¿sabe una cosa? Dios quiere que nosotros demos eso que hemos recibido. Dios quiere que no te quedes con eso, que nosotros podamos usar. Es que yo no tengo dinero para poder compartir con la gente. No importa, no necesitas millones para eso. Necesitamos tener un corazón dispuesto a obedecer a Dios, dispuesto a hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer. Dios quiere usar nuestra vida, hablándole una palabra a una persona, dándole un consejo, dándole una palabra de ánimo, de fortaleza. Eso es compartir las cosas de Dios, es mostrarle a Jesucristo el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mostrémosle ese camino. Ya estamos nosotros caminando por ahí, mostrémosle ese camino al Señor. Eso es lo que Dios quiere. No nos quedemos con la bendición, que no nos pase lo de hacer, que Dios nos ha bendecido con todas estas ricas bendiciones. Somos bendecidos. Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, pero ¿sabe una cosa? Nos podemos quedar con ellos y podemos disfrutarlo para nosotros mismos, como hizo hacer. Desobedeció, no fue a ayudar a sus hermanos, no hizo lo que tenía que hacer. Yo creo que tú y yo hemos recibido bendiciones de Dios y tú y yo tenemos que ir y compartir esas bendiciones de Dios, ser esos instrumentos de bendición. Así como Abraham, si Abraham no hubiera ido, no se hubiera apartado de su tierra y de su parentela, nosotros no estaríamos hoy en día acá. Pero Dios lo usó y Él no se quedó con la bendición, Él dio la bendición. Tú has sido bendecido para bendecir, hermano. Yo creo que tú aprendas de este mensaje lo más importante. Hemos sido bendecidos para bendecir la vida de otros. No nos quedemos con esa bendición que Dios nos ha dado. No nos quedemos para nosotros solamente, sino que podamos compartirlo con otro, que podamos ser instrumentos de bendición, que esa bendición que Dios nos ha dado podamos usarla para la gloria de Dios. Que ese cananeo que hay en nuestra vida, en nuestra carne, lo podamos retirar, lo podamos quitar, para que fluya ese poder, esa gracia de Dios, esa bendición de Dios pueda fluir a través de nuestra vida para ministrar la vida de otras personas, para que gente pueda conocer al Señor, para que gente pueda llegar realmente a ser bendecida a través de la bendición que nosotros hemos recibido. Esa bendición que Dios nos da no es para nosotros solamente, es una bendición que tenemos que darla. Amén. Cuando Dios rebosa esa copa, que está hablando en el Salmo 23, esa copa se rebosa, cuando se llena se rebosa, es para que nosotros demos, y entre nosotros más demos a las personas, más las personas van a ser bendecidas, pero más nosotros vamos a ser bendecidos y llenados por Dios. Amén. Entonces yo quiero que tú tengas en cuenta eso. Tú has sido bendecida para bendecir la vida de otras personas. Vamos a inclinar nuestros rostros ahorita. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por lo que tú nos has enseñado en el día de hoy. Gracias porque siempre, Dios, tu palabra viene poderosa sobre nuestra vida para enseñarnos, para hablarnos. Gracias, Dios, por lo que podemos ver en la vida de esta tribu de Aser, que fue súper bendecida, con una bendición abundante, maravillosa, Señor. Pero, Padre, que se quedó con esa bendición y no obedeció a lo que tú dices. Señor, gracias porque nosotros en esta mañana reconocemos que hemos sido bendecidos grandemente por ti, con la salvación, con la vida eterna, con todas las cosas maravillosas que tú has hecho en nuestras vidas a nuestro favor, Señor. Pero, Padre, que no se nos olvide nunca, Dios, de dónde tú nos has sacado y cuál es el propósito para el cual tú nos bendices, Dios de la gloria, para que podamos ser bendecidos, que bendecimos la vida de otras personas. Ayúdanos a ser instrumentos, Dios, de bendición para la vida de otras personas. Señor, que no nos quedemos contemplándonos nosotros mismos y que gastemos la bendición en nosotros solamente, Dios, sino que podamos fluir y podamos ser instrumentos de bendición que llevan bendición a otras personas, que muchos puedan conocer a través de nuestra bendición, de lo que tú nos has dado, de lo que tú nos has regalado, de cómo tú nos tratas día a día, de lo que podemos ver en nuestro caminar contigo, Señor, que lo podamos compartir con ese poder, con esa unción tuya, Dios, en la vida de otras personas, que Dios, eso que está implantando en nuestro corazón, eso que ha sido implantado en nuestro corazón, nosotros lo podamos compartir, Dios, y no nos quedemos con eso, Señor. Padre, ayúdanos a hablar tu mismo idioma, Señor, que nunca nos mezclemos, que nunca estemos hablando el idioma de otros, Señor, sino que podamos hablar el idioma que tú nos estás enseñando, que podamos ser hijos obedientes a ti, hijos realmente que están dispuestos a ministrar sus vidas, a que sus vidas puedan ser abiertas delante de ti, para que tú saques, para que tú extraigas de nuestra vida todo lo que no nos sirve, Señor. Ayúdanos, Dios de la gloria. Gracias por lo que tú nos has hablado en el día de hoy. Y gracias por el propósito que tú tienes en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos ser esos instrumentos de bendición, que bendecimos la vida de otros, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.